La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Que la gracia de Dios sea con todos en el día de hoy. Gracias una vez más por estar con nosotros en el estudio de las Sagradas Escrituras. En el libro de la carta que Pablo escribe a los tesalonicenses. Hoy comenzamos con la segunda carta. Habiendo concluido ya con la primera carta, queremos comenzar entonces con la segunda. El apóstol nos habla de la bienaventuranza en este pasaje, es decir, en esta carta, y nos habla también de los juicios que vienen, del engañador que se va a presentar de una forma terrible a través de toda la faz de la tierra. Pero el apóstol comienza hablando en los primeros 12 versículos sobre la gratitud y el aliento para los perseguidos. Qué interesante es que leamos esta carta, porque esta carta tiene sinceramente un potencial grandísimo de fortalecer la fe de todos los que creemos en Jesucristo, que a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones terribles y adversas, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el pasaje citado, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios juzgará a los pecadores ciertamente en la venida de Cristo. De eso trata ese interesante pasaje. Ahora bien, en el verso 3 de este capítulo 1, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, dice Pablo, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. El amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y vuestra fe en todas vuestras persecuciones. El apóstol Pablo ciertamente trae palabras de aliento, palabras de fortaleza a la iglesia en Tesalónica. Como estas mismas palabras también están preparadas no solamente para aquel pueblo de aquel entonces, sino que están preparadas para todos los cristianos que existimos, tanto en el tiempo presente como los que vendrán en otras generaciones más, si es que Cristo tardase en venir. El trasfondo histórico de la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Nuestro estudio de la primera carta que Pablo envió a los tesalonicenses, nos fijamos en que él quería completar lo que faltaba a la fe a nuestros hermanos de Tesalónica. Eso lo vemos claro, lo estudiábamos en el capítulo 3, versículo 10. Por eso trató temas prácticos y escatológicos, incluyendo el día del Señor, como lo estudiábamos en el capítulo 5 de la primera carta, versículo 1 al versículo 11. Pero es evidente que sus palabras fueron malentendidas e interpretadas en forma incorrecta. Él les dijo que Cristo nos libra de la ira venidera. Primero de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. A pesar de las luchas
terribles que vienen sobre la faz de la tierra, Dios está dispuesto a librarnos. En algunos casos, el hombre alcanzará a destruir probablemente el cuerpo del cristiano, como lo estamos viendo hoy a través de la televisión por las noticias. Lo leemos a través de los periódicos de las grandes masacres que están haciendo en los templos evangélicos, en algunas partes como masacran a los hijos de Dios. Pero eso nada más logran hacerlo con el cuerpo, pero el alma y el espíritu no pueden tocarlo. Lejos de eso, lo que están haciendo es un favor a la cristiandad de mandarlos rápido hacia la presencia de Dios. Es ciertamente que se deja de estar presente en el cuerpo para estar presentes delante del Dios vivo y verdadero. Ahora bien, pero es evidente que sus palabras ciertamente de Pablo fueron malentendidas e interpretadas en forma incorrecta en aquella ocasión cuando escribió en la primera carta. Le dijo que Cristo nos libraría de la ira venidera. Eso está en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Si usted quiere leerlo o escribirlo, él nos dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera, ciertamente somos librados de ellas a través del poder del sacrificio de Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, aunque existen muchas condenaciones, es decir, diferentes niveles de castigos, ninguno de ellos tendrá parte y suerte sobre nuestras vidas, porque el Señor declara de que somos más que vencedores a través de su sacrificio, a través de su gracia, a través de su poder. Entonces, estamos esperando de los cielos a nuestro gran Señor y Salvador, es decir, al Hijo de nuestro Padre Celestial, llamado Jesús, el cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra ciertamente de la ira venidera. Por causa de que el espíritu de la ley de vida en Cristo ha destruido dos clases de leyes. Número 1, la ley del pecado y la ley de la muerte. Esto está en Romanos capítulo 8, versículo 2. Esa ley ha terminado con dos leyes, es decir, la ley del espíritu de vida en Cristo nos ha librado el 100% de la ley del pecado y de la muerte. Somos más que vencedores por la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, y que nos ha puesto Dios ciertamente en una gran victoria tan excelsa de que no va a venir la ira contra de nosotros, que no nos ha puesto Dios para ira. Eso lo estudiábamos también en el capítulo 5, versículo 9 de Primera de Tesalonicenses. Quiero recordárselos, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oímos la verdad de Dios, el Evangelio, lo recibimos en nuestro corazón, recibimos a Jesús en nuestra propia vida. A partir de ahí se cumplió las palabras de Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al verso 28. Él hizo los siguientes cambios.
derramó agua limpia sobre nosotros, que es su gloriosa palabra. Entonces quitó toda inmundicia y toda idolatría de nuestro corazón. Hizo otro excelente trabajo. Arrancó el corazón terrible de piedra que teníamos y plantó un corazón nuevo, el corazón sensible, el corazón de carne. Y además de eso, colocó su nuevo espíritu dentro de nosotros, que nos da el poder, la capacidad de vivir vidas puras, vidas santas, vidas derechas delante del Todopoderoso. Y además, Dios mismo ha insertado su verdad en nuestro corazón y en nuestra mente para que obedezcamos su palabra y andemos conforme lo que Dios mismo ha establecido en su palabra gloriosa. Qué interesante. Cuando aprendemos el 100% de lo que nos enseña las Santas Escrituras. Pero según el parecer de los tesalonicenses, esas palabras no iban de acuerdo con su experiencia, porque estaban pasando por enormes persecuciones que probablemente ellos atribuían a una manifestación de la ira de Dios. Por otro lado, algunos pensaban que el fin del mundo se acercaba y por eso habían dejado también hasta de trabajar. Y se habían vuelto muchos de ellos ociosos, perezosos, que no querían salir a trabajar, ni mucho menos plantar un negocio. Esa ociosidad creaba inquietud entre los hermanos. Era un mal testimonio delante de los no creyentes. Ahora, el propósito de esta carta. Pablo escribió la segunda epístola para poder dar ánimo a los creyentes tesalonicenses mientras sufrían las persecuciones. Lo vemos desde el verso 3 hasta el versículo 12 del capítulo 1 de la segunda carta. En ese pasaje podemos considerar entonces verdades preciosas que animan, que fortalecen. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esta iglesia no estaba estancada. Era una iglesia que iba prosperando, excepto los ociosos, excepto los que se habían estancado a no trabajar, sino a extender solo la mano para pedir. Pero la mayor parte de estos creyentes eran fervorosos en la fe, estaban creciendo, el amor de todos iba creciendo y cada uno de ellos abundaba para con los demás. Tanto que nosotros mismos, dice Pablo, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y por todas las persecuciones y además por todas las tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios, es justo que vosotros recibáis la bendición de Jehová. Es justo que seáis encomiados, bendecidos por parte de Dios, mientras que aquellos que os atribulan, que os persiguen, que os ultrajan y os maldicen, serán castigados de una forma tremenda y espantosa. Ahora bien, a la luz de otro de los capítulos de este mismo libro de la segunda carta a los tesalonicenses, por ejemplo, el capítulo 2, en el verso 1 al 17, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuese nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, nadie, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Si usted se pone a meditar en estas palabras, usted va a encontrar cómo la gente hoy está siendo oprimida en su espíritu. Hay una opresión dentro del alma de los creyentes que no andan bien delante de Dios, de los creyentes que están descuidados. No les gusta orar, no les gusta diezmar, son murmurones, criticones, no les gusta asistir mucho a la iglesia. Son los creyentes que se encuentran abatidos, desesperados, angustiados. Hay gentes que están siendo atormentados por espíritus inmundos. La razón es la apostasía, es los espíritus inmundos atormentando las vidas. Pero si estos creyentes que me están escuchando, que están pasando esa situación, buscan a Dios, se humillan delante de Dios y le buscan de corazón, confesando sus pecados y apartándose del pecado y comenzando a obedecer lo que Dios ordena en su palabra, serán prosperados, bendecidos y restaurados por Dios. Porque Dios es Dios de misericordia, es Dios grande, sublime y supremo. El autor y la fecha de esta carta segunda de Tesalonicenses. El autor es Pablo. Escribió esa carta desde la ciudad de Corintio en el año 51 después de Cristo, poco después de haber escrito la primera epístola. Entonces, si hacemos un pequeño bosquejo, aunque he hecho un bosquejo un poco más intensivo, pero voy a darles uno un poco más corto. En el capítulo 1, verso 1 y 12, es decir, 1 al 12, el apóstol trata de las palabras de agradecimiento y de aliento. Según el capítulo 2, versículo 1 al 9, trata acerca de los perseguidos. El capítulo 2, verso 10 al verso 17, el apóstol está hablando de la venida del Señor Jesús. Mientras tanto que el capítulo 3, verso 1 al 18, está hablando el apóstol Pablo el efecto del día del Señor y de las instrucciones finales. Primero, son las palabras de agradecimiento y aliento. Segundo, habla de los perseguidos. Y tercero, la carta está hablando de la venida del Señor Jesús. Y cuarto, el efecto del día del Señor y las instrucciones finales. El primer capítulo gira alrededor ciertamente de 3 puntos principales. Lo vemos en los capítulos 1, verso 1 y 2, verso 3 y 4, versos 5 y 12. El saludo de Pablo está en los 2 primeros versículos. Las palabras de agradecimiento en los versos 3 y 4 y las palabras de ánimo en los versículos 5 al versículo 12. El saludo de Pablo lo podemos leer con facilidad en el pasaje que acabo de citar. Si usted tiene una Biblia abierta, puede leerlo ahí detenidamente y reflexionar sobre los pasajes que estoy mencionando. Primer capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses, en el verso 1 y 2, en ese pasaje,
donde Pablo se presenta diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo. Son tres personas que están en el encabezamiento de esta carta, pero el autor es Pablo. Entonces le escribe a la iglesia de los tesalonicenses y les da el saludo. Entonces, de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y les dice claramente: gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué interesante. Una salutación preciosa dada por un gran apóstol que Dios ha colocado su espíritu, su sabiduría, su gracia, su poder para animar, para fortalecer, para inyectar esa vitalidad de fe en el corazón de todos sus oyentes, de todos sus feligreses. La salutación de esta epístola es muy parecida a la de la primera carta. Proviene de los misioneros Pablo y de Silvano y Timoteo, que Dios usó para establecer la obra en Tesalónica. Ciertamente ambas cartas se dirigen a la iglesia de los tesalonicenses. En la primera epístola, Pablo dijo que la iglesia estaba en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, mientras que la segunda dice que la iglesia estaba en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. De modo que tanto los misioneros como los creyentes de Tesalónica tenían el mismo Padre. Asimismo, el apóstol deseaba para ellos gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia estaba en ambas personas de la deidad, y la gracia y la paz provenían de ambas. El hecho de unir el nombre de nuestro Señor Jesucristo con Dios nuestro Padre es un argumento a favor de la igualdad que existe entre ellos. Eso es lo maravilloso y lo glorioso. Las palabras de agradecimientos. Pablo es un hombre tan agradecido con aquellos que aman al Señor, con aquellos que honran a Dios y sirven con toda integridad. En ese pasaje que acabo de mencionar, el capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses, en el verso 3 y verso 4, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. El apóstol se considera que no debe de desperdiciar ni un solo momento. Debe de ocupar su tiempo en dar honra, gloria y alabanzas a Dios. ¿Por qué? Por la fidelidad de esta gente, por la honestidad, por su entrega, por esa entrega con todo el corazón al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, él dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno de dar gracias, por cuanto vuestra fe va creciendo. Estos creyentes no son creyentes estancados, como muchos creyentes que están estancados en sus propias congregaciones, que no salen a repartir tratados. Se les llama a oración, no aparecen. Se les llama a vigilias, no aparecen. Se les llama a los ayunos, peor todavía. Y muchas veces ni a las fiestas que se les invita no quieren llegar, porque viven estancados. Por eso son atormentados por espíritus contrarios, porque no se preocupan por el bienestar de su propia vida. Mientras tanto que estos creyentes de Tesalónica eran dignos de encomio, porque estos hermanos ciertamente eran personas que estaban creciendo en la fe y estaban creciendo en el amor para con todos y cada uno. Abundaban para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros. Entonces, ahí vemos palabras
de agradecimientos a Dios y palabras de alientos. Aún en medio de su preocupación por las deficiencias que habían en la fe de los hermanos en Tesalonicenses, Pablo halló motivos por los cuales agradecer a Dios. Le dijo que siempre daba gracias al Señor por ellos. Según el versículo 3, que tremendo este líder. Entonces, él los había instruido diciéndoles que dieran gracias en todo. Según la primera carta, primero de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, donde le dice, dad gracias en todo. Cuando todo va bien, cuando las cosas van mal, cuando hay dolor, cuando hay paz, cuando hay alegría, cuando hay enfermedad, dad gracias en todo. Entonces, vemos a la luz de estos interesantes pasajes que él les había instruido diciéndoles que dieran gracias en todo y que practicaban lo que les había enseñado. La frase como es digno indica que los tesalonicenses merecían la expresión de gratitud por parte de este apóstol pregonero de justicia. Tales expresiones maravillosas agradan a Dios y fueron de gran incentivo para los tesalonicenses. Qué hermosura de creyentes, qué hermosura de siervos de Dios. Ojalá que usted abra su corazón al Señor, sea sensible y que reciba el impacto de esta palabra en su corazón y que sea levantado, restaurado, bendecido y prosperado por Dios a partir de ahora. Este es el objetivo de estar enseñando. Que usted ya no esté más aventado, no esté más acomodado, sino que se levante para brillar, se levante para servir a los demás, se levante para amar y crecer en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero orar especialmente por usted que se encuentra desplomado en la fe, caído. Quiero que hoy recobre fuerzas y se levante. Quiero interceder por usted. Divino Padre, por todos nuestros hermanos en Cristo que se encuentran, oh Dios, hoy con los ánimos decaídos, que se encuentran, Señor, totalmente aventados. Algunos se sienten que ya perdieron toda esperanza. Oh Dios santo, que sepan que no está perdida ninguna esperanza para ellos, que todavía está viva y es eficaz y es eterna, incorruptible, inmarcesible. Los bendigo en tu nombre, Jehová de los ejércitos. Guárdalos, prospéralos para la gloria tuya. Levántalos y restáuralos para siempre. Y gracias, muchas gracias. Que Dios le bendiga, apreciado amigo y hermano, y lo esperamos por el templo de la iglesia Roca de Luz Eterna. Que Dios le bendiga poderosamente. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.